Bueno, continuamos con ASME HST raya 4, que es el estándar para la selección y el rendimiento de los polipastos eléctricos suspendidos que trabajan con cable de acero. Seguimos con el capítulo de los motores y los controladores. Entonces, en este capítulo de motores se especifica que deben ser reversibles, doble vía, deben tener características de un torque o par específico dependiendo de la carga aplicada y deben operar dentro de temperaturas de rango apropiado con unas tensiones definidas. Hay una tabla que se llama la tabla 3 donde especifican las características de los motores dependiendo pues de la clasificación H1 hasta la H5, ¿verdad? Que es la clasificación según esta norma de estos tipos de polipastos. En cuanto al tipo de control, aquí se especifica que si incluyen controles magnéticos, entonces deben tener también sus especificaciones, si son de doble velocidad, si son de control de velocidad variable o si son de control de arranque amortiguado. Todas estas especificaciones aquí las podemos encontrar en el capítulo tipos de control para el tema de los polipastos. Y luego en el capítulo de control colgante, entonces se especifica aquí que estos requisitos para el tema de los controles colgantes deben tener el cable apropiado, incluyendo su función, si tiene funciones de marcado, si tiene de retorno, si tiene funciones de posición a cero, debe estar marcado y la longitud del cable debe ser la apropiada. Aquí aparece específicamente todo lo relacionado con el cable que se requiere para los controladores del polipasto. Luego hay una sección que se llama componentes eléctricos adicionales. Entonces aquí habla de las cajas de control y especifica que las cajas de control, como la vemos aquí en la imagen esta que está acá, son especificados, o los tipos específicos son para o relacionados con esta norma, con la norma de la NEMA, que es la Asociación de los Fabricantes de la parte eléctrica. Entonces ellos tienen sus normas y dicen que tienen normas, dicen que tipo 1, tipo 3, R3. Bueno, esto lo manejan más la parte eléctrica. Yo no tengo conocimiento detallado de esto, de manera que la norma sí especifica el tipo de configuración para las cajas de control. Aquí se especifica entonces también como unos componentes adicionales en la parte eléctrica. Habla también de las resistencias eléctricas que debe tener y que debe tener una capacidad térmica para la disipación del calor. Entonces es un requisito que se detalla también para los polipastos. Y en este caso el fabricante debe cumplir con estas especificaciones o requisitos técnicos. Para el sistema de los cables conductores también se describe el tipo de estos sistemas de corriente, ¿verdad? Conductores de corriente, como el cable flexible, si tiene cable enrollado, si tiene el sistema Feston o festoneado, o si son conductores rígidos. Todo esto se especifica aquí. Qué tipo de sistema va a tener para entonces cubrir la característica de este sistema. En la sección de prueba y marcado, aquí en esta sección se pide que esos polipastos se realice el marcado de acuerdo a lo que dice ASME B3016 para garantizar el funcionamiento o el rendimiento y la seguridad. Recordemos que ASME B3016 especifica también que estos polipastos deben tener, como vemos ahí la tabla,
el nombre del fabricante, deben tener la capacidad del polipasto, deben establecer los criterios del cable, deben establecer la frecuencia de la corriente eléctrica, el voltaje, deben establecer otros parámetros que aparecen definidos aquí en ASME B3016. El marcado de carga nominal también debe ser claro, debe tener qué capacidad tiene, debe marcarse, y la dirección de los movimientos también debe marcarse, como lo vemos aquí en el ejemplo. Eso debe estar marcado, así que esto es un requisito de funcionamiento. En cuanto a las etiquetas y advertencias e identificaciones, también se exige que el fabricante entregue todos esos valores o todos esos datos: número de modelo, tensión de alimentación, advertencias de seguridad y todo relacionado con la norma ANSI NEMA Z535.4. Aquí aparece todo lo que se requiere para la identificación y las advertencias. En la sección 5, que habla de las pruebas, marcado, manuales, instalación y mantenimiento y procedimiento operativo o operacionales, entonces lo que nos dice aquí en este capítulo es que se debe incluir información sobre la instalación, la operación, la inspección, las pruebas, la lubricación y el mantenimiento en el manual de instrucciones. Entonces esto lo debe cumplir el fabricante. En cuanto a la instalación, se proporcionan unas directrices para hacer una instalación segura, donde se hace un análisis de el soporte o la estructura, la ubicación de trabajo y luego una comprobación post instalación, es decir, las pruebas después de la instalación. En cuanto al mantenimiento, pide la norma allí que se debe establecer procedimientos generales para el mantenimiento y procedimientos generales para la operación, según lo recomiende el fabricante y otros códigos aplicables. Entonces, como esta es una referencia de ASME B3016, en la B3016 sí especifica que esto debe darse. Deben establecerse procedimientos generales, tanto de mantenimiento como de operación. Entonces es un requisito que debemos cumplir. En la sección 6 hay un formulario de datos que les mencioné al principio. En este formulario hay información básica que se requiere recolectar, como la cantidad de carga o la cantidad de polipastos que se requieran, la carga nominal, la elevación, el alcance, el espacio libre del polipasto. Eso es lo básico, ¿verdad? Que son las tres mediciones que nos piden, en este caso, la norma, las tres dimensiones que nos pide la norma para seleccionar cuál es el polipasto que voy a comprar o que me va a rendir en mi trabajo. Si va a ser uno con carro doble, si va a ser uno con 4 líneas, si va a ser uno de 2 líneas. En fin, debo de definir estos criterios para saber cuál voy a seleccionar. Y otras especificaciones técnicas también lo pide este formulario. Entonces, ¿qué velocidad de elevación voy a tener? ¿Qué tipo de control voy a tener? Si voy a tener control inalámbrico, control por imanes o control por conexión de cables. ¿Qué tipo de alimentación eléctrica es la que se tiene? Si se tiene corriente alterna o corriente continua. Y todos los requisitos de rendimiento de esa parte eléctrica. E igual de la mecánica. En una subsección, la subsección 3, que se llama detalles de instalación, entonces aquí se especifica el tipo de suspensión que se va a necesitar, si va a ser una inspección por oreja, si la suspensión va a ser por un gancho, si va a ser por un troile normal, ¿verdad? O ese que le llaman troile fijo, si va a ser uno de cadena, impulsado por cadena, si va a ser un impulsado por motor, qué velocidad tiene ese motor para el carro.
qué tipo y tamaño tiene la viga, cuáles son los sistemas conductores de corriente, cuál es la inclinación de estructura de la viga. Las vigas tienen una inclinación, una leve inclinación, ¿verdad? Aquí en la parte de entonces, cuál es esa leve inclinación, también lo pide la norma en el formulario. Y de esa manera, cuando ya tenemos listo ese formulario, ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué es lo que se requiere para poder pedir o definir cuál es el polipasto que vamos a necesitar. De tal manera que esta norma es súper importante para poder hacer la recomendación apropiada del polipasto, porque aquí es donde nos dicen cuál debe ser el performance, el desempeño de un hoist, de un polipasto elevado, eléctrico, que tiene como mecanismo de izaje su motor eléctrico y su cable o cable de acero. ¿Listo? En los apéndices, que son dos, está el apéndice A. Entonces este apéndice son requisitos adicionales, son casi como 10 hojas adicionales que trae para aplicaciones marinas, específicamente para este tipo de aplicaciones, para trabajos en el mar, o requisitos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estos normalmente tienen unos requisitos especiales, y entonces en este apéndice se incluye la clasificación de los polipastos para estos requisitos. Hay unas definiciones y hay una referencia a otros códigos para cumplir con los requisitos de estos, los marinos y los de defensa. Eso no lo vamos a ver porque no es lo comercial. Entonces sí vamos a ver es el apéndice B. En este apéndice B, que es no obligatorio, es solamente una guía, aquí aparecen los ejemplos de análisis de aplicaciones detalladas. Entonces aparecen como 5 ejemplos donde se puede analizar unos casos, y con esos casos buscamos seleccionar el tipo de polipasto apropiado, ¿verdad? Para hacer esa selección y buscar un rendimiento óptimo de nuestro equipo. Entonces hay una ruta de trabajo, hay una tarea, hay una hoja de trabajo para un análisis minucioso, y es que lo que vamos a ver a continuación es ese. Entonces, si tengo la opción de seleccionar un polipasto, ¿cuál voy a usar? ¿Cuál voy a seleccionar? ¿Qué tipo voy a seleccionar? ¿Qué marca? Y entonces todo esto va a depender del análisis que hagamos. Entonces tenemos aquí el apéndice B, no obligatorio, y la primera situación es esta. Dice, la primera situación: en un taller de maquinaria se necesita un polipasto para tareas regulares. Entonces las tareas son regulares, pero no superan el 10% del tiempo de trabajo, con un máximo de 20 arranques por hora. Y son cargas aleatorias, es decir, puede haber cargas de 100 kilos, de 200, o es aleatorio la carga. Sin embargo, dice que el polipasto también se usará ocasionalmente para descargar un camión de acero, lo que se estima que tomará una hora con el polipasto funcionando al 50% del tiempo. Entonces un cliente nos dice que requiere un polipasto y que estas son sus tareas, son sus características. Entonces en este caso, en esta situación, lo que vamos a hacer es la consideración de un uso intensivo por periodos, ¿verdad? Porque aquí lo que me dice es que hay 20 arranques, no me dice cuál es la carga, solamente me habla del tiempo, 10% del tiempo y el 50% del tiempo para tareas regulares. ¿Ok? Entonces, ¿cuál voy a seleccionar? Entonces me voy a la tabla, y una de las guías que me va a ayudar es que dice que tiene 20 arranques por hora. Entonces yo puedo utilizar número de arranques por hora, ¿verdad? Sigo
por ejemplo, este tiene 75 arranques por hora y me dice que el tiempo mínimo de usabilidad es el 12.5% del ciclo. Entonces, en teoría, ya yo tendría que por estas condiciones pudiera usar un H1. Pero me dice el cliente que ocasionalmente va a descargar un camión. Esa descarga le toma 1 hora con el polipasto funcionando al 50% del tiempo, es decir, a 30 minutos. Entonces, en ese caso, ya se aumenta, ¿verdad? Se aumenta la capacidad por tiempo. Entonces, yo necesito un poco más, un polipasto un poco más alto, de más capacidad. Entonces, en el análisis, podríamos decir que dentro de la regulación de lo que nos dieron, podríamos seleccionar un H1 para manejo no frecuente. También pudiéramos usar un H2, ¿verdad? Porque estamos dentro de la misma gama. Podría ser un H2 que también es liviano. Pero ocasionalmente él va a levantar, va a despachar un camión o lo va a descargar en 1 hora y se va a usar el 50% del tiempo en esas descargas. Entonces ya en ese caso, no nos serviría, ¿verdad? Sino que iríamos entonces ocasionalmente, pudiéramos seleccionar un H3, porque en este periodo, en este H3, se está diseñada para manejarlos en unos periodos mucho más largos, con cargas más pesadas que su versión anterior. Entonces, por estas consideraciones, le recomendamos que adquiera uno clase H3, que son para trabajos generales en talleres, para fabricación, para ensamble, almacenamiento y para talleres de rectificación o talleres de torno. Y las cargas que se usan son aleatorias, distribuidas, y el tiempo recorrido, del total de recorrido, no sobrepasa el 25% del total del periodo, porque dice que ocasionalmente es a la mitad del tiempo. Entonces, por tabla, podríamos recomendarle que escoja uno H3. Entonces vamos ahora a un almacén donde nos vendan este tipo de polipasto. ¿Por qué este tipo de polipasto? Porque es el que más se acomoda a sus características. Teniendo en cuenta que esta tabla está haciendo un cálculo de K al 0.65. Este siempre va a ser lo recomendado. Que la carga efectiva, el rango de carga efectiva media sea del 0.65. Listo, entonces con esta situación ya identificamos que la persona puede tener, se puede seleccionar el H3. Vamos ahora a otro ejemplo. En este caso es una situación de una fundición, es una empresa de fundición, y aquí necesitan un polipasto, pero ya sí nos dan los valores de manipulación. Entonces nos dicen que van a manipular 2 piezas de tamaño, una de 680 kilos y otra de 3.400 kilos. Entonces, como lo máximo que tengo son 3.400, pues a simple vista podemos decir que podríamos comprar un polipasto con capacidad de 4.500 kilos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estamos considerando la distribución de la carga. Ya no el tiempo, sino la distribución de la carga. Entonces vamos a seleccionar, o en teoría podemos recomendar uno de 4.500 kilos. Después nos dice el cliente que se necesitarán 15 minutos de funcionamiento por hora para el ciclo de trabajo. De esos 15 minutos, el polipasto va a funcionar a un 50% del tiempo. Con la pieza más pesada, el 25% va a funcionar con la pieza más liviana, y el resto, en este caso es el otro 25, no es 35, es 25, va a funcionar sin carga.
y va a tener un máximo de 150 arranques por hora. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí definido las piezas, las cargas y tenemos el tiempo y tenemos también el arranque por hora. Vamos a hacer el análisis de esto entonces. Teniendo en cuenta la tabla, que es al 0.65, pues pudiéramos decir que en teoría, si vamos a trabajar con estas cargas o con este tiempo, pues yo tengo aquí que son 150 arranques por hora y entonces me vendría a la tabla y me ubico aquí. Aquí está 150 arranques por hora. Entonces en teoría podríamos estar usando un H3. Según la tabla estamos usando un H3 por ciclo de arranque. Pero debo tener en cuenta también las cargas y los tiempos. Vamos a ver si esa tabla, si la selección así inicial es correcta. Entonces debo calcular K, porque recuerden que K es a 0.65, como lo vemos aquí, 0.65. Entonces debemos calcular K, que es la carga efectiva media. Recordemos que para calcular esta K se utiliza la fórmula de la raíz cuadrada de la relación de cargas por la probabilidad de izaje en cada movimiento, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, hasta llegar al número que requiramos. Esta expresión de raíz cúbica es lo mismo que tener esta fórmula despejada. Entonces la W es igual a la carga que voy a izar entre la carga nominal del polipasto elevada al cubo por la probabilidad de izaje que se expresa en el tiempo. ¿Okay? Y para el movimiento 1, para el movimiento 2 y así sucesivamente vamos reemplazando. Entonces ya tenemos claro estos valores. En esta misma situación, considerando que ya tenemos claro el cálculo por la fórmula, entonces empezamos a reemplazar para buscar este factor, el factor K. Para determinar este factor, ya lo que hicimos primero fue ir a la tabla y nos dice la tabla que fue un H3, basándonos en el tiempo de utilización de 15 minutos y el número de arranques que fueron 150. El segundo punto es calcular K y sustituir estos valores con esta fórmula. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. K decíamos entonces que es igual a W. W es lo mismo que tener la carga arriba dividida entre la capacidad nominal del polipasto. La carga de 3400, que es la primera carga, entre la capacidad del polipasto que vamos a querer comprar, elevado al cubo por el primer factor de tiempo, que serían por aquí, pero aquí 50, 0.5. Luego hacemos con el segundo lo mismo, la capacidad que voy a levantar o la carga que voy a levantar, que son 680, que está acá, la primera pieza, y tengo capacidad del polipasto de 4500, que es el que voy a comprar, que me dice la tabla que es un H3 con esta capacidad. Y la P, que es el factor de probabilidad por tiempo, sería el 0.25, porque me dice aquí que es este 0.25 aquí, con esta carga. Y el otro 25, no es 35, es 25. El otro 25% voy a ir con carga en 0, porque dice que es sin carga. Entonces el otro me da 0 por el resto del tiempo. Listo, entonces ya tenemos esos valores. Una vez hacemos las operaciones matemáticas, nos da que la K es de 0.6 y lo mínimo es 0.65. Entonces tenemos que este criterio de selección es apropiado. Entonces para estas funciones el seleccionar uno H3 con capacidades 4500 kilos sería apropiado para esta aplicación. Concluimos entonces la importancia de calcular el factor K cuando se hace por distribución de carga, no aleatoria, y de esta manera llegamos a que
la escogencia, la selección del polipasto, en este caso fue correcta, porque si la hacemos de manera incorrecta, puede resultar en que el desgaste sea prematuro de las piezas y se aumenta el riesgo de accidentes cuando se calcula mal el rendimiento para la selección apropiada del polipasto. También trae la tabla B, y en este caso nos especifica aquí algunos detalles que debemos tener en cuenta, como por ejemplo el número de tareas, la carga, la magnitud de la carga expresada en W, que es igual a la carga entre, o así la capacidad de carga, la elevación, que es la distancia de izaje, el número de elevaciones, que es n, el tiempo que se calcula por el número de elevaciones por 2 entre la distancia de elevación, o por la distancia de elevación entre la velocidad de recorrido del polipasto medido en pies por minutos, y la probabilidad, que sería el tiempo entre R, y R es la sumatoria total de los movimientos o de los tiempos en movimiento calculados con esta fórmula. De esta manera, con esta tabla se va diligenciando y podemos llegar a un análisis y detalle para saber cuál va a ser el polipasto que vamos a seleccionar. Y la marca pues ya se define de manera comercial, teniendo en cuenta los valores, los precios, el soporte técnico, las capacitaciones y demás. Esto es lo que nos trae la norma ASME HS3-4 sobre la selección apropiada de los polipastos. Muchas gracias y hasta la próxima.